Ok, entonces terminamos con una etapa muy importante, que fue, nosotros iniciamos la parte de, iniciamos con China, Roma y Grecia, que comenzamos a ver la parte de la arquitectura, productos que potenciales que nos podrían ayudar, como la seda, la cerámica, ¿verdad? En China, la arquitectura o la filosofía en Grecia, y en Roma todo lo que es la parte, su arquitectura, pero culturista, ¿verdad? Entonces, entramos después a la parte de la revolución prácticamente, donde vimos donde se creó la parte de las máquinas, ¿verdad? Que esto vino a ser un boom en los países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no solo producía una pieza, 2 piezas, 3 piezas, sino que producía todas las piezas que yo quería o hasta donde la máquina alcanzara, ¿verdad? Entonces vamos a entrar al siglo XX, Estados Unidos y Japón. Bueno, en el siglo XIX se sentaron las bases del auge económico en Estados Unidos. Muchos inmigrantes, aquí se fue la parte, o se importó la parte de la revolución industrial, o sea, ya las máquinas no solo se hacían en un país, se comenzaron a exportar. Entonces todo el mundo las comenzó a adquirir. Acá se dio un punto muy importante, un pico muy importante para muchos comerciantes o esos emprendedores que tenían ese don para poder llegar a brindarles un servicio o un producto a los clientes a las personas para que les llegara más fácil. Entonces resulta que aquí se comenzó a dar la parte de que se comenzaron a crear muchas empresas. Como por ejemplo, el telégrafo, la máquina de coser, la vulcanización de caucho, la máquina de hacer zapatos, rotativa tipográfica, turbina, teléfonos, fonógrafo, lámpara eléctrica, película fotográfica, corriente alterna, cinematógrafo y automóvil. Entonces estamos diciendo de que es un pico que se comenzó a dar en donde, digamos, muchas personas comenzaron a tener, adquirir muchas patentes, comenzaron a adquirir, se comenzaron a crear muchas empresas. Entonces fue un pico bonito, ¿verdad? De que llegó y se lanzó el producto, se lanzó el servicio y comenzaron a crear, nuevas limitantes, nuevas restricciones para poder transmitir un producto o un servicio más fácilmente, ¿verdad? Ahora ya no solo estamos hablando de que estamos produciendo 15 unidades, ¿verdad? Estamos hablando de que ya aquí se está produciendo más en masa, 1000 unidades, 2000, 3000, 4000, 5000, ¿verdad? O sea, ya las máquinas están a una capacidad más alta que cuando se iniciaron. Pero también resulta que, bueno, no es un misterio ni tampoco una mentira de que también en Estados Unidos en esos momentos llegaron muchos emigrantes. Entonces, más o menos imagínense que, vamos a ver, en los últimos 40 o 50 años, o un poquito más, ya habían 14 millones de personas, más las que emigran todos los días para Estados Unidos. El famoso, ¿cómo se llama? Sueño americano. Entonces, lo que pasa es que también comenzó a sobrepoblarse Estados Unidos, entonces necesitaban abarcar toda la parte de cómo producir dinero, cómo producir comercio, cómo producir ventas. ¿Para qué? Para que siempre se mantuviera, digamos, el mismo capital digamos, del país, por decirlo así.
Entonces resulta que aquí, con la revolución industrial, no solo se comenzaron a producir máquinas. Se considera una máquina una refrigeradora, se considera una máquina también una lavadora, se considera máquina, digamos, muchos artefactos que nosotros tenemos comúnmente en nuestras cocinas, en nuestras casas. Entonces se comenzó a hacer para preservar más los alimentos, se comenzó a hacer para preservar más, digamos, para disminuir los tiempos, por ejemplo, de lavado y cosas así. Estamos de acuerdo de que no todas las personas tenían la capacidad para poder adquirir estos productos en un inicio. ¿Por qué? Porque eran los primeros productos, no tenían contemplado, digamos, la parte de invertir en algo, tan nuevo, tenían desconfianza, pues. Entonces, resulta que, bueno, esa confianza se fue adquiriendo conforme fue avanzando el tiempo. Y también se comenzaron a hacer en la parte de, bueno, se comenzó a innovar en la parte de la tecnología, porque también se comenzó a atravesar la parte de los televisores, los teléfonos y toda esta parte, ¿verdad? Entonces se fue innovando, se fue creando nuevas cosas, y aquí fue donde se fueron creando también los vehículos. Pero resulta que hay una empresa en específico que fue muy insistente a la hora de comenzar la parte de los vehículos. Esta empresa es Toyota. Toyota fue una de las primeras empresas, o fue una empresa pionera que por medio de dos primos, ellos llegaron y le dijeron al presidente de Estados Unidos en ese momento que ellos tenían una muy buena idea, que si los apoyaban y que si los podían financiar en su momento, porque tenían una parte para montar la empresa, pero la otra necesitaban un financiamiento. La respuesta fue que no. ¿Por qué? Porque no sabían si ellos pretendían de que alguien fuera a comprar un vehículo, ¿verdad? Si ese presidente se viera hoy en día, pues seguro, o cuando lo comenzaron a hacer, seguro, pues dijo, bueno, sí, tenían muy buena idea. Pero resulta que ellos no se quedaron con su idea. Digamos, ellos no fue que dijeron, no, ya nos cerraron una puerta y pues no, entonces vámonos a otra cosa, porque eso no nos va a funcionar. No fue así, sino que viajaron a Japón, y resulta que ahí sí les dieron caso. Le hicieron caso, comenzaron a hacer la parte de el automóvil, ¿verdad? Lo comenzaron a crear, les dijeron que sí, bueno, hicieron todo el trámite para que al final y al cabo pudieran adquirir pues un vehículo, ¿verdad? Hoy en día pues sabemos que, bueno, muchas personas tienen vehículos y nos facilita para transportarnos más fácilmente a los lugares o destinos que nosotros tenemos en cuenta. Entonces, resulta que aquí es cuando inicia la parte de experimentar con nuevas herramientas o crear nuevas herramientas de calidad. Estamos hablando de que aquí comenzaron a utilizar 5S, 5Ms, o sea, mano de obra, materia prima, el neto, ¿verdad? O sea, toda la parte ingenieril de esta parte. Entonces comenzaron ya con la innovación de esta parte de vehículos. Tenemos ciertos científicos que publicaron en sus libros, ¿verdad? Este tipo de herramientas o este tipo de calidad, estamos viendo de que en su momento solo se contemplaba para la parte de manufactura. Para la parte de servicios no existía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no sabían que las mismas herramientas que se podían utilizar para la parte de manufactura también se pueden utilizar para la parte de servicios. Entonces,
¿qué era lo que pasaba? Que, bueno, todo estaba dirigido a los productos, o sea, cómo mejorar un proceso, cómo reducir la parte de la materia prima, el scrap que se produce en una planta de producción. Entonces, todo eso estaba inclinado a que se viera ahí, digamos, que se viera en esa parte, nada más, solamente. Entonces, resulta que comenzaron a expandir los conocimientos. Entonces, hoy lo que conocemos como ISO 9001, o sea, la ISO de calidad, esa ISO hasta en el 2015, del 2015 para arriba, es que nos habla un poquito más de la parte de servicios. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cambios. La idea es que cada empresa de servicios o de manufactura pueda hacer cambios para sus procesos, para sus métodos y que no sean tan cuadrados, digamos, sino que tengan una accesibilidad para la parte de, como por ejemplo, trámites, por ejemplo, se considera que uno de los factores más grandes en los bancos es las filas, ¿verdad? Entonces, existe una herramienta que nos ayuda a medir los tiempos para poder reducir esas filas, cómo crear un software para que el cliente lo maneje más rápido, pero también no solo es crear el software, sino también crear la parte de capacitación para que el cliente no sienta de que no quiero que venga al banco, sino que quiero que haga sus trámites más ágiles, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que prácticamente nos invita a hacer las herramientas de calidad, que nosotros podamos crear, digamos, una plataforma que pueda simplificar todos los procesos. Resulta que después de todo esto, llegó y cayó Japón, porque se vino la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ya ustedes saben, digamos, todo lo que pasó, se cayó Japón, Estados Unidos contra Japón y todo lo demás, bueno, eso llegó a destruir primeramente Japón. Ahora, ustedes se preguntarán por qué si Japón en la Segunda Guerra Mundial decayó, hoy en día está compitiendo por un lugar como primera potencia. Pues resulta que ellos tienen una ideología tan bonita que lo que fueron haciendo es que, ok, si hay familias, se necesitan construir empresas y se necesitan construir ciertas cosas, ok, un grupo va a construir empresas, otro grupo va a construir casas habitables. ¿Por qué son torres de torres de torres? Porque hay mucha población ahí. Porque en su momento lo que se hizo fue, bueno, construir una torre lo más grande posible para que entraran lo máximo de familias para que estuvieran resguardados, mientras que el país se iba recuperando totalmente. Pero resulta que en esos momentos, Estados Unidos, antes de que empezara toda esta parte, llegó y les dijo, envíen a unos japoneses para que aprendan de nosotros. Pero conforme fue pasando el tiempo, o sea, Japón hizo caso, envió unos japoneses para que aprendieran de los estadounidenses y aprendieron muy bien, porque identificaron tanto al americano que vieron que les podían ganar por tiempo. ¿Por qué? Porque el americano o el latino o el centroamericano, norteamericano y suramericano, vieron que era, ¿cómo decirlo en palabras más bonitas? Vago. Entonces, como por ejemplo, era, complicado ver como ellos no aprovechaban todo el tiempo posible, en donde ahí fue donde Japón fue ganando lugar y fue mejorando su estructura, de nuevo fue recogiendo toda la parte que le destrozaron en la Segunda Guerra Mundial, fueron creando empresas,
pero trabajaban todos como hormiguitas, todos juntos. Entonces, ya construyeron una parte, comenzaron a generar dinero, y ahora, ¿qué otras empresas comenzaron a decaer? Por ejemplo, Toyota. ¿Qué hizo Toyota en ese momento? Toyota llegó y dijo, ok, no me van a comprar carros en este momento, ¿qué me van a comprar? Me van a comprar camiones para la guerra, me van a comprar carros para la guerra, entonces yo tengo que hacer un carro para la guerra. Entonces eso fue lo que comenzó a hacer. Otras empresas que comenzaron a hacer armamento, ¿por qué? Porque en ese momento estaban en guerra, entonces lo que se les vendía era el armamento, o sea, era pura oferta y demanda. Entonces, ¿por qué estéticamente Toyota no tiene sus carros lujosos por dentro? Porque esos carros no se hicieron para que tuvieran lujo, sino para que tuvieran seguridad y para que tuvieran, digamos, para que se trabajara en el campo, tuvieran persistencia, sean fuertes, o sea, es un carro prácticamente para trabajo, carga pesada, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque el enfoque de ellos era, nosotros necesitamos ayudar al cliente para que pueda transportar sus productos muy pesados en un buen vehículo, que no le dé problemas, que no le dé fallas, pero que le funcione para el trabajo. Entonces, estéticamente ellos no se enfocan mucho en eso. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es que resguardar al cliente, tener seguridad, que el carro no les vaya a fallar y que al final y al cabo cumpla con las necesidades de cada uno. Entonces, tenemos a Edward Steining y Joseph Juran, que dictaron una serie de conferencias a ingenieros y altos directivos japoneses sobre las herramientas, tanto estadístico como administrativo. Entonces, les dieron tanto la parte de calidad, o sea, de la parte estadística, como la parte administrativa. Y también les dieron, digamos, como la parte de un libro, ¿verdad? Quality Control for Performance. Entonces, ahí lo que hacían era, bueno, en ese momento valían mucho las publicaciones en revistas, hoy en día son digitales. Entonces, también es que las personas no están acostumbradas a lo digital. Es una cultura que se va aprendiendo, ¿verdad? Pero la idea es que nosotros podamos ir adquiriendo ese tipo de conocimientos, ya no tanto físico, sino un poquito más digital. Muchas empresas están cero papel, pero el detalle es que no acostumbran a su cliente o no lo hacen parte de su empresa. Entonces, es por lo cual que muchas empresas tal vez sí adquieren esa disciplina, atraer al cliente, hacerlo parte de uno y que se sientan más cómodos. Entonces, prácticamente eso es lo que hay que hacer. Si hay un cambio, nosotros tenemos que hacer que el cliente se sienta bien para que al final y al cabo no tengamos ese inconveniente de restricción al cambio. Tenemos otros equipos de japoneses que, bueno, en ese caso fueron 10 especialistas, fue enviado a Estados Unidos con el fin de estudiar la forma en que las compañías norteamericanas llevan a cabo su gestión de la calidad. Al finalizar, llegaron a la conclusión de que Japón iba por el camino adecuado y que se seguían trabajando de la misma manera, en pocos años superarían a Occidente, que es lo que están haciendo actualmente. Entonces, ¿por qué? Porque ellos trabajan más, duermen menos, ¿verdad? Eso es como la parte de ideología, digamos. Allá es como una ciudad en la noche, o sea, nunca duerme, Asia prácticamente. Y bueno, en 1966, durante la conferencia anual de la Organización Europea del Control de Calidad, Juran declaró que los japoneses se han convertido en los líderes en materia de calidad
y lo seguirán siendo en las siguientes 2 décadas, ya que ningún otro país se está moviendo con la misma velocidad. Entonces, resulta que la pandemia llegó y vino y hizo algo, pero desastroso en todos los países, pero beneficioso en muchos otros, que fue la parte virtual. Entonces, ¿qué llegó y hizo? Ok, nos llegó y nos cambió todo lo que nosotros teníamos pensado. Nos cambió todo el pensamiento, toda la parte de que los avances tecnológicos, en qué momento iba a llegar la virtualidad. Bueno, como ustedes lo pueden ver, ahorita estamos de manera virtual, ¿verdad? Entonces, llegó más rápido de lo que las personas pretendían que llegara. Entonces, por ejemplo, vean, hay empresas que no tuvieron que llegar a la pandemia, pero fue porque no se actualizaron, no tuvieron esa persistencia en el mercado, no pudieron hacer ese cambio, o no creían que no iban a llegar a ese cambio tan rápido. Por ejemplo, una de ellas y muy destacada es Nokia. Nokia no se mantuvo en el mercado, no porque no produjera un buen producto, no porque no produjera con calidad, porque era uno de los mejores celulares, tenía mucha resistencia, o sea, era un excelente celular. Pero ¿qué pasó? Hubo una resistencia al cambio. Dijeron, o el ingeniero en diseño dijo, bueno, hay que producir ya teléfonos táctiles, con pantalla un poquito más interactiva. Y llegó y dijeron, no, eso va a llegar por ahí del 2025, 2024. ¿Qué pasó? Que Nokia se vendió por mucho menos de lo que era. Ahora estamos hablando de que Nokia produjo 3.4 millones de errores por todos sus lotes, o sea, tener 3.4 millones de error por su producción es bastante bueno, porque estamos diciendo que prácticamente es un 95% de producción buena, un 5% de producción mala. Entonces, estamos diciendo que estamos desperdiciando un 5%. O sea, creo que nadie despediría al ingeniero que llegue a hacer ese tipo de producción. Y si lo despiden, bueno, de sus criterios en vano, alguna torta se ha jalado. Pero, digamos, y no solo Nokia ha llegado a eso, Mave ha llegado a eso, LG ha llegado a eso, o sea, muchas empresas han podido llegar a ese punto que es casi la perfección en su producción. No es la perfección porque tiene un 5%, pero se considera que un 95% es excelente, o sea, es muy buena producción.